tenemos 36,4. Ese es el precio de equilibrio. ¿Cuánto va a pagar el individuo 1? ¿Y cuánto va a pagar el individuo 2? $36,4. ¿Cuánto? Bien, 36,4 ambos. Sí, 36,4. 36,4 ambos. La cantidad, ¿cómo calculamos la cantidad de equilibrio? Bueno, este 36,4 lo igualamos en la oferta o en la demanda de la que fue consistente, que es esta. ¿Y cuánto quedaría? Lo voy a colocar acá, la cantidad de equilibrio. Si este es el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio queda en ¿cuánto les quedó la cantidad? $145,6. 145,6. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, acá. Más o menos. He borrado los otros números para que no me embarre. 145,6. Esa es la cantidad total que se va a fabricar por parte de la empresa de este bien. ¿Cuánto va a consumir cada individuo? Al precio de 36,4. ¿Qué hacemos a este precio? Lo evalúo en las funciones directas de demanda. El individuo 1 consumiría a 36,4, ¿cuánto? 27,28. 27,28, lo colocamos acá, este es el individuo 1. 27,28. Y el individuo 2, a un precio de 36,4, lo evaluamos en esta otra. ¿Y quedaría cuánto? 118,18. 118,18. Y este sería el número que iría acá. Acá me importa si se les arma un problema de escala. No se preocupen. Por ahí se tendría que quedar del otro lado del corte, que era en 100, pero no se preocupen. ¿Sí? 118,18. Entonces, si ustedes suman este segmento más todo este otro, va a totalizar la distancia de acá, hasta la línea roja, que son los 145,6. Entonces, el hecho de que esté calculado como suma horizontal permite justamente eso, que lo que consume el individuo 1 más lo que consume el individuo 2, la suma total llegue hasta ahí. Este punto está construido sumando horizontalmente para cada precio. Bien, entonces en bien privado, ambos pagan el mismo precio y consumen cantidades distintas. La empresa fabrica 145,6 unidades, le vende 27 a uno, 118 al otro, y no sobra ni falta nada. Mismo precio para todos, cantidades distintas para cada uno. Bien. Bien público, este era el que decían que tenían problemas. En el bien público, ¿qué hacemos? Fíjense que en el bien público lo que teníamos teníamos que hacer sumas verticales. Entonces tal vez el primer paso, lo más conveniente sería calcular las inversas. La inversa del 1 me quedaba en 50 menos 1/2 de Q1. Y la inversa del 2, ¿cuánto? 60 menos 60. Bien, 60 menos 1/5 de Q2. Una vez que tenemos las inversas, vamos a calcular ahora la la demanda de este bien público. Calculamos la demanda de este bien público, calculamos la inversa de demanda. Entonces la inversa de demanda de mercado de este bien público
Fíjense que va a tener llaves, ¿no? Va a estar dividido en tramos. Y los tramos van a estar en función de las cantidades. Para una cantidad que pertenezca a dónde. Fíjense que 100 y 300 es una. Y 0, 100 es el otro dominio. ¿Está bien? Esto surge de la lectura del gráfico, ¿no? De 0 a 100 los dos consumen y de 100 a 300 solamente el individuo 2. Entonces, para volúmenes de producción del bien público que estén entre 100 y 300 unidades, solo el individuo 2 está dispuesto a pagar. Entonces, la inversa de mercado va a copiar a la inversa del individuo 2. 60 menos un quinto de Q2 en el intervalo 100-300. ¿Coinciden? Sí. ¿Sí? Bien. Y entre 0 y 100, de acá, tendríamos la suma de los dos. De las dos inversas. O sea, 110 menos 0,7, un medio más un quinto, 0,7Q. ¿Eso queda? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? 110 menos 0,7. Entonces acá tenemos la inversa de mercado del bien público. Esta inversa de mercado la que tenemos que construir a la directa de mercado, o la de mercado propiamente dicha, y que tiene esta estructura. Es como lo de recién, pero expresado Q en términos de P. Y ahora los dominios con cuidado, porque ahora están en términos de precios. Bien, eso tengo que leerlo con más cuidado. Entonces este dominio de 100-300, fíjense que acá tenía una zona, esta era una zona y esta era la otra zona. Estas zonas ahora tengo que convertirlos en el equivalente a precios. Entonces la zona esta sería equivalente a esta otra. Y la de 100-300 a esta otra zona. ¿Está bien? Es importante hacer el cambio de variables acá. Todo está expresado entre 0,100, 0,100, que correspondía a este pedazo en cantidades. Ahora eso va a ser equivalente a precios que estén entre 0 y este. ¿Cómo calculo el precio de corte de 100, que es el equivalente al 100 en cantidades? ¿Cómo lo calculo? En la Evaluamos 100. función de P2, la Q la cambias por 100. Bien, en la función inversa del 2, la Q cambiada por 100. Entonces a este 100 yo lo enchufo en la inversa del 2 y me queda 40. 100 dividido 5, 20, 60 menos 20, 40. ¿Queda así? ¿40 quedó o no? Sí, profe. ¿Sí? 40. Entonces 40 es el precio, ¿no? Entonces va de 0 a 40 y va de 40 a 110. Ese es el otro rango. Va de 40 a 110. ¿Está bien? Entonces, de 0 a 40 y de 40 a 110. Ahora, ¿qué pasaría acá? El que está entre 0 y 40, el de 0 y 40, era el que se correspondía con el que estaba entre 0 y 100. O sea que este es el de 0 a 100. Bien, cantidades de 0 a 100 es el que se corresponde con precios de 0 a 40. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Tenemos que calcular la inversa. Perdón, este 0 a 100, acá cuidado, este 0 a 100 se corresponde con el 40 a 110, ¿no? Cuidado. Sí, ten atento a esto. El 0 a 100, esta zona de acá, este rango que habíamos marcado antes como 0 a 100 en cantidades, ahora corresponde con este pedazo en la imagen. O sea, con el rango de precio de 40 a 110. Entonces, si yo invierto, este 110 menos 0,7Q, lo invierto, eso yo lo tengo que poner, ¿en dónde? En el rango de precios de 40 a 110 que va acá. ¿Está bien? Cuidado con la orientación del gráfico. Entonces, ¿cómo queda en la inversa? De 110 menos 0,7.
157,14 menos 1,42p. Menos 1,42p. ¿Está bien? Fíjense, recapitulo. Esta parte de acá, sí que estaba puesta primera porque era de 0 a 100, ahora queda segunda. ¿Por qué? Porque este 0 a 100 en cantidades se corresponde con el 40, 110 de acá. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y la cantidad que está entre 100 y 300 en la imagen es esta línea roja, y esta línea roja, si yo lo proyecto en este eje, va de 0 a 40. ¿Bien? Entonces la inversa de este 60 menos un quinto, ¿sí? Es el 300 menos 5p. Entonces, 300 menos 5p es lo que va ahí. Fíjense cómo este que estaba en segunda parte pasa primero, porque esa conversión, esa sustitución de ejes, de convertir tramos que estaban expresados en términos de cantidades a pasarlo a expresarlo en términos de precios, me da vuelta el orden, ¿no? ¿Queda claro cómo quedó la demanda? Acá es crucial el gráfico. Uno tener que volcar toda la información en el gráfico y estar constantemente prestándole atención al gráfico porque es el que guía todos los resultados. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora vamos entonces a calcular la oferta, perdón, la cantidad de equilibrio. Si usamos la oferta igual a la demanda, me queda 4 por P, que era el dato, eso usamos siempre el mismo dato en ese caso, y lo igualamos con el primer pedazo, a ver si queda coincidente. 300 menos 5P. Si esto está bien, me tendría que dar un número entre 0 y 40. Fíjense que tengo acá 300, 4P más 5P son 9P. Entonces 300 dividido 9, esto me da, ¿cuánto? 33,3 periódico. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que esto queda fuera de rango, porque la función 300 menos 5 valía en 0,40. No, fíjense que está bien. Queda dentro de esa zona, ¿o no? Sí. Fíjense que queda dentro de esta zona. Veamos ahora, verifiquemos que del otro lado hay inconsistencia, que si lo hacemos con el otro tramo hay inconsistencia. 4P en la oferta y en la demanda, tomemos este 157,14 menos 1,42P. Cuando despejemos me va a quedar 100, vayan calculándolo, 157,14 dividido 4 más 1,42, 5,42. Y esto me queda un precio de 28,94. 28,94. Y como en esta ecuación yo igualé oferta con demanda, pero usé la demanda del 157, esto era válido en el rango 40-110. Y el resultado me dio 28,94. Me queda fuera de rango y es lógico porque ya habíamos visto que el rango correcto era el primero, 300 menos 5. Bien, fíjense que eso sea consistente, siempre háganlo con los dos, para que les quede la certeza de que la oferta atraviesa una de las dos líneas y no a las dos. Si no hay errores. Entonces eso me lleva a que al gráfico lo posicione más aplanado para que haga intersección con esta zona, con el precio de 0,40 que me dio 33. ¿De acuerdo? Entonces más o menos lo podemos colocar. Bueno, ya vemos dónde lo colocamos. Al último hacemos la gráfica para que sea consistente con los resultados. Este precio es el que van a pagar este es el precio que van a pagar los individuos por esas cantidades, ¿no? Ese es el precio total. ¿Cuál va a ser la cantidad que se fabrica? ¿Cuál va a ser la cantidad que se fabrica? $133,33. La cantidad que se fabrique va a ser 133,33. ¿Bien? Fíjense que esto da resultados muy interesantes, o al menos muy distintos a los otros casos.
con 133,3, con este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio. Fíjense que la recta azul debería intersectar más o menos por acá. Recta negra. La oferta tendría que ir más o menos por ahí para que la cantidad me quede un poco más al lado de 100. Ahí estaría el 133 de equilibrio. Lo pongo acá en negro los rayos para que lo vean. ¿Sí? Ahí está la cantidad de equilibrio. Fíjense que a esa cantidad de equilibrio, por lo que me estaría mostrando el gráfico y por cómo hemos igualado oferta con demanda, solamente el individuo 2 estaría dispuesto a pagar una cantidad. ¿Está bien? Entonces ahora calculemos esto. Dijimos que se iban a fabricar 133 unidades de bien público. Como es bien público, ambos consumen lo mismo. 133,3 el 1 y 133,3 los dos. ¿Está bien? ¿Y cuál es el precio que están dispuestos a pagar cada uno? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el individuo 1 por esas 133 plazas? Nada. 0. Claro, fíjense que si ustedes introducen este precio 28,94, perdón, esta cantidad de 133 en las inversas, fíjense que en la inversa del 1, si ustedes ponen 133, le queda un número negativo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, el individuo 1 está dispuesto a pagar 0. Como un valor negativo lo tomamos como 0 directamente. Mientras que el individuo 2, si yo evalúo los 133 en la inversa de demanda del 2, eso me debería dar el 28,94. ¿Es así? ¿Sí? O aproximadamente, salvo error de redondeo. Entonces, lo que está diciendo... ¿Sí? Queda más o menos 33, profe. 28 con... ¿No sería 33 con 3? Tienen que evaluar el 133,3. Sí, acá. Evalúen acá el 133,3 periódico, lo evalúan acá y tendría que quedar 28,94, salvo error de redondeo. ¿Queda? No, profe, Sí, queda 33,3. Ah, perdón. Este es el precio. Sí. Esto era del caso que no iba. Perdón. Esta parte, este es el precio que tenemos que dividir. ¿Sí? Este es el precio de equilibrio. El otro era el incorrecto. Este precio de equilibrio, ¿cómo se financia? Bueno, el individuo 1 paga 0. El individuo 2 paga 28,94. Ahí está, el 28,94. Esto era, recuerden que hicimos un cálculo simplemente para verificar que ahí quedaba inconsistente. Cuando igualamos la demanda con el caso que tenía la suma vertical. Bien, entonces, ¿cómo volcamos estos resultados acá? Fíjense que siempre marcábamos verticalmente y acá el individuo pagaría, a ver, borro esto. Acá el individuo 1, perdón, el 2, pagaría los 28,94 y el individuo 1, obviamente, si yo proyecto esto me daría una cantidad negativa y bueno, y pongo directamente 0, que es lo que está buscando. 33, profe. 33,33. Y ahí va el 0. Bien. Pónganle los nombres acá esto, la oferta y la demanda. ¿Queda claro entonces cómo quedaría este caso? Fíjense que a diferencia de otros, este tiene la presencia de un 0. Creo que no nos había tocado un caso así la última vez, creo, no lo recuerdo. Bien. ¿Queda claro entonces este tema? ¿Lo cerramos? ¿Con esto damos por acabado bien público? ¿Queda alguna duda en general de algo? No, profe. Bien, recuerden. No, profe, no. Perfecto.
Bueno, vamos ahora a este tema. Quedamos cerrados entonces ya bienes públicos. Recuerden que estábamos viendo los tres motivos por los cuales el Estado debía intervenir en la economía. Y uno era este motivo asignación, que tenía por fundamentos la existencia de bien público. El motivo asignación, o el modo asignación, el motivo asignación de recursos, tenía que ver con que hay ciertos bienes que no se fabricarían en un mercado privado, y esto daba lugar al problema de los bienes públicos. Pero hay otras veces que el mercado no produce una asignación eficiente de los recursos y de la producción de los bienes que la sociedad desea. Ese otro problema es lo que se van a llamar las externalidades. Externalidades, que es lo que quiero que veamos ahora. Las externalidades. Lo vamos a ver a través de un par de ejemplos. Las externalidades pueden ser de dos tipos. Negativas, que son las más frecuentes, y las positivas, son menos frecuentes, y algunas un poco rebuscadas, pero también existen como fallas de mercado. Este tipo de problemas, este problema de asignación de bienes públicos y externalidades, es lo que generalmente se conoce en economía como fallas. ¿Sí? Fallas del mercado. Son las fallas del mercado porque el mercado por sí solo no produciría los bienes públicos. Recuerden por ese problema de la no rivalidad y que ninguno tendría incentivos a revelar su demanda. Y el segundo problema es las externalidades, que vamos a ver ahora. Ambos entran dentro del rubro fallas de mercado, entonces el Estado debería intervenir para corregir estas fallas. Es decir, proveer estos bienes públicos y corregir esa mala asignación de recursos que hacen a las externalidades. Bien, ejemplo. Pongamos un ejemplo de externalidad negativa. Negativa. Externalidad negativa. El ejemplo típico es el caso de una firma que para fabricar su producto contamina. Entonces, supongamos que yo tengo la función de precios de ese bien X, la función de cantidad de este bien X, que hay una demanda y una oferta. Una demanda de este bien y hay una oferta de este bien. ¿Sí? Esto es lo que llamamos, lo ponemos acá. Esa es la demanda, esta es la oferta de un bien X. Un bien X que para fabricarlo genera contaminación en la producción. Cuando produce, genera una contaminación al medio ambiente. Y esa contaminación, luego, no sé, supongamos que la empresa desecha residuos a un río o contamina el medio ambiente, produce efectos a la fauna, a la flora, etcétera, del lugar. Entonces, para corregir eso, es decir, para limpiar los ríos o para purificar el medio ambiente o hacer nuevas plantaciones de árboles para que purifique esa contaminación que está generando o filtrar esos residuos tóxicos que elimina, la sociedad debe incurrir en un costo. El costo de limpiar el río, el costo de subsanar esos errores que está generando la contaminación de esta firma. Pero son costos que la firma no estaría cargándolos. Cuando hace sus balances, cuando coloca sus costos, coloca solamente los costos de la producción, pero no tiene en cuenta el costo que le genera a la sociedad el hecho de que le esté produciendo y contaminando, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que se va a producir entonces una diferencia entre lo que es la función de costo privado para la firma y la función de costo social, que tiene en cuenta el costo, no solamente el costo de producir, sino también el costo de producir más el costo de subsanar esos problemas que genera la contaminación. Bien. Si ustedes recuerdan de los cursos de la parte cuando vimos competencia perfecta y demás, que la función de oferta de una firma siempre coincidía con el costo marginal. En su tramo creciente y por encima del costo variable medio mínimo, etc. El punto es que la función de oferta era lo que indicaba cuántas unidades quería fabricar la firma para cada
nivel de precio. Entonces, para cada nivel de precio, esta función de oferta indicaba cuánto quería fabricar la firma. Y que habíamos visto aquella vez que esto coincidía con la función de costo marginal. Pero, en este caso, sería la función de costo marginal privado. Esta sería la función de costo marginal privada, la que no contempla los gastos necesarios para corregir estos problemas de contaminación que genera. Si yo considerase los costos sociales de fabricar el bien X, yo tendría que considerar no solamente el costo de fabricación, sino tendría que agregarle el costo de la reparación del medio ambiente. Entonces, eso me llevaría a que si yo contemplo, si yo internalizo esos costos, la función de oferta social, o la función de costo social, podría ser tal vez esta. Esta sería la función de costo marginal social, la que incorpora no solamente el costo puro de fabricar el bien, sino también los costos de subsanar esos problemas de contaminación que genera. ¿Bien? Entonces el punto está en que para que esta asignación sea eficiente, lo que se tendría que producir sería aquel volumen de producción en donde el costo social coincida con la función de demanda. Sin embargo, como esa función no la tiene en cuenta la firma, el mercado va a asignar como precio de equilibrio la intersección entre la oferta y la demanda típica. ¿Vean? Entonces fíjense que el precio de equilibrio, el precio de equilibrio, ¿sí? Sería este. Y la cantidad que se va a fabricar es esta otra. Bien. Si lo comparamos con el verdadero nivel de producción que tendría que existir, que es el donde la demanda intersecta al costo marginal social, el verdadero precio que deberían pagar las personas que consumen este tipo de bienes, que para fabricarlo se necesita contaminar el medio ambiente, no debería ser este P, sino este P', el cual es mayor. Y la cantidad óptima que tendría que asignar esta sociedad no debería producir este volumen QE, sino QE'. Es decir, si esta firma tuviese internalizando los costos que implica el medio ambiente, debería fabricar menos que lo que actualmente está fabricando. Y los individuos que consumen este tipo de bien porque tienen gustos por este tipo de bien, no deberían pagar este P, sino deberían pagar un precio mayor. ¿Está bien? Entonces, la solución correcta es lo que está en naranja y el mercado lo que asigna es lo que está en negro. ¿Está bien? En estos colores negros. Entonces, claramente, esto es otra falla de mercado, porque en este caso el mercado estaría produciendo una cantidad que no es eficiente en términos de asignación de recursos. En particular, se estaría produciendo más unidades de este bien que lo que debería hacerse. Y se lo está vendiendo a un precio mucho más barato que lo que cuesta socialmente fabricarlo, si tenemos en cuenta todos los costos completos. ¿Queda claro lo que es una externalidad? Una externalidad es un costo externo que en contraposición no está internalizado, que no está incorporado dentro de los costos erogables por la firma. ¿Está bien? Esos costos no considerados se llaman externalidades y es lo que estaría produciendo este tipo de fallas de mercado, porque acaba en una producción que es mayor a la óptimamente deseable desde el punto de vista social y en un precio para los consumidores de este bien que contamina muy por debajo de lo que debería ser desde el punto de vista eficiente. ¿Queda claro lo que es una externalidad? Esto es puramente teórico y cuando ocurran evaluaciones de esto o consignas en un parcial o lo que fueran, ustedes van a tener que explicarlo con ejemplos y explicar qué es una externalidad. Ensayar esto que estamos explicando, qué es una externalidad, por qué el mercado produce una cantidad mayor a la socialmente óptima y por qué cobra un precio más barato de lo que debería ser. Entonces, explicar qué es lo que es una externalidad. Entonces, ¿queda claro cuál es el problema, cuál es la falla que tiene el mercado en este tipo de bienes? ¿Sí o no? Sí, profe.
¿Sí? Bien. Entonces, esta falla da lugar a que el gobierno debe intervenir, que el Estado debe intervenir. ¿Cómo va a intervenir? ¿Cómo vamos a corregir este problema? Bien, bueno, la solución sería aplicar un impuesto. Un impuesto no con fines recaudatorios, sino un impuesto para que esta oferta se desplace a la izquierda, la oferta verdadera de la firma se desplace a la izquierda y que coincida con la función de costo marginal social. Entonces yo le voy a aplicar un impuesto de esta magnitud, de ahí a ahí, la distancia vertical entre esas dos, y que eso represente el costo que implica para la sociedad reparar esta falla, esta corrupción al medio ambiente. ¿Está bien? Esta corrupción al medio ambiente. Entonces, un impuesto calculado de tal manera que cuando la firma haga todos sus costos y le agregue este impuesto extra que se les aplica, la nueva función de costo marginal coincida de manera exacta con la función de costo marginal social. Entonces, la nueva función de oferta que incorpore el impuesto va a interceptar a la demanda en el punto deseado desde el punto de vista social. Queda claro entonces cómo un impuesto permitiría corregir este tipo de problemas, haciendo que la función de costo marginal privado, al incorporar ese impuesto, que sí tiene que pagarlo, que sí tiene que pagarlo, entonces lo tiene que considerar, hasta que ese impuesto tiene que ser calculado en una magnitud de modo tal de que sus costos pasen a coincidir con los costos marginales sociales. ¿Se entiende entonces el planteo del problema en detalle y cómo debería corregirlo el Estado, cómo calcular ese impuesto? Siempre desde el punto de vista teórico, no le vamos a poner números a esto. ¿Queda claro en el diagrama? ¿Cómo es el impuesto, profesor? No lo entiendo. Se aplica, recuerden que los impuestos desplazaban las funciones de oferta a la izquierda. Que ahora contamos en todos los determinantes de la oferta. La oferta dependía del precio del bien, dependía del precio de los insumos, dependía de los impuestos. Entonces, cada vez que se aplicaba un impuesto, la oferta se desplazaba a la izquierda, entonces, o hacia arriba. Entonces, yo le voy a aplicar un impuesto a la firma en una magnitud que sea igual a la distancia vertical entre su costo y el costo social. La distancia vertical es lo que hay que calcular para ver cuánto es el impuesto correcto que tendríamos que aplicar a esta firma. Entonces, yo le voy a aplicar un impuesto, ese impuesto va a hacer que los costos de la firma suban, ¿sí? Aumenten, por eso van hacia arriba, o lo que es lo mismo, a cada volumen de precios ahora quiera fabricar menos, porque cada vez que fabrica ahora tiene que pagar un impuesto. Entonces, la función de oferta se va a desplazar a la izquierda, eso va a ser una reducción en la oferta. De modo tal de que esta línea amarilla, que ahora cuando la desplace la pongo en puntitos negros, coincida y pise a la oferta roja, que sería el costo marginal social, o sea, el costo verdadero para la sociedad. Está bien, un impuesto se calcula, entonces como la diferencia entre el costo que implica para la sociedad limpiar toda esta contaminación que está generando y los costos efectivos de producción que tiene la firma. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, ¿no? O sea, profe, el impuesto sería la diferencia entre los costos de limpiar menos los costos efectivos de la empresa, ¿no? Claro, digamos que el Ah, impuesto es la diferencia. listo, listo. Y, claro, no. Hacemos que con ese impuesto, a través de un impuesto, forzamos a la firma a que contemple esos costos de limpieza que él no está pagando. ¿Está bien? Entonces, al hacer eso, la función amarilla se va a correr y va a pisar justo a la roja. Y van a coincidir las dos. ¿Queda claro? Sí, quedó Sí, claro. bien. Vamos ahora entonces a un ejemplo. A veces este suele ser un poco más rebuscado, aunque tendría bastante actualidad hoy. El tema de una externalidad positiva. Son más extraños que ocurren. Son más difíciles de cuantificar. Externalidad positiva. Externalidad positiva.
acá hay un bien, vamos a ver qué bien es. Hay una demanda. Hay una oferta. Supongamos que este bien es una vacuna. El bien X es una vacuna contra la gripe. Ese es el ejemplo típico que está en los libros. Cualquier coincidencia con el COVID es una coincidencia no pensada. ¿Bien? Entonces, supongamos que esto es una vacuna contra la gripe, una gripe común. Y supóngase que hay una fuerte oleada de gripe en la región y que este bien, hay una empresa que fabrica las vacunas y hay gente que demanda vacunas. Entonces, se fabrica, esta es la oferta, detrás de la oferta están las empresas fabricando esa vacuna, y detrás de la demanda están los individuos que quieren vacunarse para evitar enfermarse. ¿Está bien? Evitar enfermarse. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos la oferta, que implicaría los costos de la firma, y tendríamos la demanda, y en la demanda estaríamos considerando lo que estaría dispuesto a pagar cada persona para evitar enfermarse. Sin embargo, cuando una persona compra la vacuna, entonces se forma por la oferta y la demanda un precio. Este sería el precio de equilibrio de la vacuna, y esta es la cantidad de personas, esta sería la cantidad de vacunas que se fabrican, y en consecuencia la cantidad de personas que opta por vacunarse. ¿Bien? Entonces, cada una de las personas que optaron por vacunarse a ese precio, que son esta cantidad, va a estar pagando este precio, y se lleva la vacuna y quedaría inmune ante la gripe. Pero acá ocurre un problema, en el sentido de que la persona que se vacuna paga ese precio, se vacuna y lo hace para quedar inmune ante la gripe. Pero tan pronto como esa persona pagó la vacuna, se la colocó y ahora es inmune a la gripe, eso contribuye a que el número de infectados se reduzca. Con lo cual, baja la probabilidad de aquellos que no pagaron la vacuna y se contagian. ¿Entienden lo que digo? Mientras más personas se vacunen, los que opten por no pagar la vacuna y no vacunarse, van a verse probabilísticamente beneficiados, porque mientras más personas se vacunen y más paguen eso y se vacunen, y mientras menos personas entonces se contagien a consecuencia de esa vacunación, menos riesgo van a tener los no vacunados de contagiarse. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ¿qué pasa? Una persona cuando toma la decisión de vacunarse, toma en cuenta solamente el beneficio que le daría de no enfermarse, pero no está contemplando el beneficio positivo extra que le genera a la sociedad de reducir la probabilidad de contagiar a otras personas. Esto está generando una externalidad positiva. Si yo pago, no sé, 5.000 pesos por la vacuna, yo ahí estaría dispuesto a pagar 5.000 pesos, ¿sí?, por beneficiarme de comprarla y no enfermarme. Pero no estoy teniendo en cuenta que al hacerlo voy a beneficiar probabilísticamente a aquellas personas que no compren la vacuna y que no se vacunen, porque les voy a reducir la probabilidad de que ellos se contagien. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo considerase el efecto positivo que les estoy generando al resto de la sociedad, la verdadera demanda debería ser, ¿sí?, la verdadera demanda debería ser mayor de vacunación. ¿Sí? Esta sería la demanda teniendo en cuenta ese efecto positivo que le genera. Entonces, la producción óptima de vacunas que resulta acá no es óptima. Se fabricó la cantidad Q de equilibrio cuando lo óptimo hubiese sido de que más personas opten por vacunarse. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, la diferencia entre este precio de equilibrio que surge, que vamos a llamar P', el Estado debería aplicar un subsidio. Un subsidio calculado aproximadamente como un impacto monetario
de contemplar ese beneficio que genera ese individuo que se vacuna en reducir la probabilidad de los no vacunados. ¿Está bien? Entonces, si el Estado les concede un subsidio a cada persona que se vacuna o subsidia el precio, va a aumentar la demanda de personas que quieran comprar esa vacuna, ahora a precio subsidiado, entonces va a aumentar la demanda esta amarilla se va a desplazar, va a ser ahora una demanda negra que es la que tiene el subsidio, y va a coincidir con la demanda social en un volumen de producción que es mayor al que se fabricaba antes y que es ahora el socialmente óptimo. Entonces la diferencia entre ese precio de equilibrio social y el precio de equilibrio de mercado la tendría que cubrir el Estado, dando un subsidio de manera tal de que las personas quieran vacunarse en mayor proporción, porque ahora van a estar contemplando el beneficio que les genera la sociedad. Es como que a aquella persona que pagó 5.000 pesos, bueno, le devolvamos, no sé, 500 pesos por el beneficio social que generó al contribuir a reducir la probabilidad de contagio de los otros. ¿Se entiende cómo funciona la externalidad positiva? Cuando uno compra algo y se beneficia de ese consumo, pero indirectamente también está beneficiando a otros. Entonces, esa persona debería recibir un subsidio. Porque si no, la cantidad de vacunación que se va a producir es inferior a la socialmente óptima. ¿Queda claro entonces el ejemplo de la externalidad positiva? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Este tema entonces